Bienvenidos a otro capítulo de Perrenque, Orgullo de Bogotá. Hoy con una escritora que admiro muchísimo y que logra expresar muy bien todas las emociones, Piedad Bonet. Bueno, pues Piedad, muchísimas gracias por estar aquí en Perrenque, Orgullo de Bogotá. De verdad, soy una admiradora profunda de tus libros, de tu escritura, de tu poesía. Y una de las cosas que nos mueve a hacer este proyecto es saber qué sienten las personas que llegaron alguna vez a Bogotá. Tú llegaste de Amalfi, Antioquia, hace bastante tiempo y llegaste a esta ciudad. ¿Qué fue lo que sentiste al llegar a Bogotá? Bueno, Blanca, primero gracias por invitarme y tengo muy vividas esas imágenes de cuando llegué porque yo creo que yo llegué de noche y claro, yo venía de un pueblo remoto y tenía 7 años y entonces ver edificios, aunque había pasado por Medellín y más o menos había visto la civilización, en realidad las luces nocturnas de la ciudad, es decir, eh, ponerme en comunicación con lo urbano verdaderamente me impactó mucho y ver el trole. Oh, sí. El trole que iba con sus cargaderas allá arriba, ese primer día me impactó mucho, pero además llegué a vivir en un barrio divino, que era Teusaquillo, y estaban arreglando la 26, ¿cómo seré de vieja? ¿Mm? Estaban haciendo la gran 26 y yo salía a caminar con mi abuelo por los alrededores de mi casa Teusaquillo. Me fascinaban los árboles, me fascinaba el ladrillo también, pues porque yo no había visto ladrillo en las construcciones, porque en los pueblos, pues eso es otra cosa, no son ladrillos o no eran en la época en que yo vivía, ¿sí? Y me fascinaba la luz de la tarde, la luz sobre los árboles, ese barrio hermosísimo de casas inmensas. Yo vivía al frente de un parque, en una casita de esas como de inglesas. Yo vivía en la parte de abajo de la casa que la habían convertido como en unos apartamentos. Me encontré con una ciudad que me parecía preciosa. No fue un cambio que yo dijera a una ciudad áspera, horrible, no. A una ciudad que me pareció siempre muy acogedora y hermosa. Cuando tú comienzas tu vida de estudiante, profesional, etcétera, ¿por qué decides quedarte en Bogotá? Bueno, las circunstancias me fueron haciendo quedar en Bogotá. Yo habría querido salir como mis hermanos que fueron a estudiar al exterior, pero yo me casé a los 20 años. Mi marido había acabado de conseguir un trabajo. Yo no me podía ir de Bogotá, pero tampoco fue una tragedia, me parece. Siempre he sido súper urbana y siempre me han gustado las ciudades grandes. Aquí había un futuro por hacer y me pareció maravilloso quedarme aquí. En tus libros, en tus poemas, ¿tú sientes que hay presencia de Bogotá? Sí, claro, tengo incluso un poema que se llama Bogotá, ¿sí? Y la ciudad me interesa mucho como motivo poético. Ya últimamente no he trabajado mucho eso, pero estoy volviendo a trabajar en ese tema porque soy muy observadora de la ciudad que es capaz de mostrar mucha poesía en medio de la sordidez. En estos días pensé hacer un poema que todavía no he hecho sobre el vendedor de flores que a las 11 de la mañana hace su primera venta. No fue ni siquiera que hizo venta, sino que se acercó al carro y el chofer del carro le dio unas monedas y él, como hacen, se persignó y le hizo como un gesto al otro vendedor. Y a mí me pareció tan conmovedor, porque evidentemente era muy tarde para hacer una primera transacción. eh, Me conmovió porque la ciudad está llena de gente trabajadora. De hecho, aquí donde estamos sentados, en general hay una viejita, porque ya el marido se murió, que vende su leña. Y a mí, pues la viejita me conmueve. A veces le compro la leña porque pienso, pues, tan arduo que puede ser ese trabajo. Eh, y hay gente muy amable y muy graciosa también. Hasta en los indigentes a veces hay mucha gracia. ¿M? Entonces, pues hay muchos motivos para la poesía en la ciudad. Bogotá tiene, y particularmente los bogotanos y bogotanas tenemos mucha fama de ser odiosos, de ser un poco insensibles. ¿Tú crees que
que la poesía tuya tiene que ver con eso que tengamos los bogotanos de tener esa fama, o por el contrario, Mira, que somos otra cosa. es que los bogotanos que tienen esa fama son los bogotanos aristocráticos. Sí, como soberbios y como que miran el resto del país con un cierto desdén. No, yo creo que esta ciudad está llena de gente amable y me impresiona mucho. Y cuando voy a otros países y comparo, por ejemplo a España, pues no, no hay comparación con este trato de los vendedores. No, yo no tengo esa impresión general de los bogotanos. Sí es una ciudad dura, es una ciudad áspera. A veces te encuentras con gente grosera, por supuesto que sí, pero no, creo que son las excepciones, no es lo corriente. Tus dos hijas nacieron en Bogotá, pero ninguna decidió quedarse en la ciudad. ¿Crees que la ciudad las sacó corriendo? ¿Crees que todavía hay mucho de influencia de Bogotá en ellas? No, yo creo que mis hijas no huyeron de Bogotá, sino del país. Como toda una generación o varias que no quieren vivir en un país donde hay mucha violencia, mucha desigualdad y mucho miedo. Eso es lo peor, ¿no? Bueno, mi hija mayor se fue porque como le pasa a tanta gente, se fue a hacer una maestría, luego hizo un doctorado. Ella es muy neoyorquina de corazón y allá se quedó en Nueva York y es muy feliz. Pero yo creo que ama a Bogotá y viene mucho a Bogotá y le gustan los restaurantes bogotanos y tiene muchos amigos aquí. Mi hija Camila, que vivió muchos años en Estados Unidos y ahora se volvió a ir por cuestiones pragmáticas de un trabajo, bueno, en fin, se llevó a mis nietas que ahora tienen 13 y 10 años y lo que sí siento es que para los niños esta ciudad no es amable. Entonces, a mí me ha dado mucho dolor porque es como perderlas, pero comprendo perfectamente cuando la mamá me cuenta que en Washington, que es la ciudad donde vive, en una zona residencial, por supuesto, pueden montar en bicicleta solas, pueden caminar solas, ir al colegio solas y pueden hacer unos deportes que aquí no podrían hacer. Uno dice, esta ciudad no está equipada, aunque tiene sus cosas, porque no desconozco los grandes centros, estos maravillosos que se han hecho en los barrios, pero no hay seguridad. Y entonces las abuelas o las madres sufrimos con los niños en la calle. Sí. Bogotá es una ciudad que en los últimos 10 años ha venido cayendo en su estado de ánimo. Su pesimismo ha aumentado muchísimo, las personas parece que no ven un futuro. ¿Tú cómo ves a Bogotá? ¿Qué ha pasado con Bogotá? Bueno, es que estamos pasando también por un momento muy difícil por la cuestión de las obras y el tráfico también es tan endemoniado que causa mucha irritabilidad y dificulta mucho la vida cotidiana y pedir una cita médica pues nos obliga a pensar cuánto nos vamos a demorar yendo y viniendo. Y pienso que hay zonas de Bogotá que no son suficientemente cuidadas, zonas preciosas como el centro de Bogotá, como la Candelaria, incluso barrios viejos, hermosos, por los cuales uno podría caminar un domingo simplemente para ver una ciudad distinta, pues están llenos de los grafitis, no de los grafiteros, sino de los desocupados que no saben qué hacer, ¿sí? Y veo una ciudad un poquito irascible, una ciudadanía un poquito irascible. Y veo también, Blanca, mucha gente migrando, mucha gente viviendo en Villa de Leyva, mucha gente viviendo en fincas en las afueras. Tengo muchos amigos que ya no viven aquí porque se desesperaron de la ciudad. Y eso me da mucha tristeza porque yo creo que en esta ciudad, si se hicieran más campañas educativas, si hubiera una conexión más afectiva con los gobernantes de la ciudad, si es que ni los vemos. Los vemos por allá en unas fotos inaugurando vainas, ¿sí? Pero es que nosotros necesitamos diálogo,
Me estoy acordando de Mocus, que fue un tipo que siendo autoritario y todo, porque hay que decirlo, como que dio la sensación de querer darle belleza a la ciudad, orden a la ciudad y sobre todo que conminó a la ciudadanía, nos habló directamente. Yo me acuerdo cuando nos hizo en 3 días ponernos el cinturón de seguridad, pero porque nos convenció de que nos lo teníamos que poner, claro, también el garrote, ¿no? Más allá de la zanahoria. Pero sí pienso que esta ciudad está un poquito desanimada en general. Hablábamos con Santiago Rivas hace poco y él decía que si Bogotá fuera una persona, sería una persona con depresión eh, y que hay que tratarla. ¿Cómo tratarías tú a Bogotá? ¿Qué tratamiento crees que necesita esta ciudad para que sea otra vez esa ciudad optimista o por lo menos esa ciudad que ve un futuro? Lo primero que pienso es que habría que recuperar el espíritu ciudadano. Eso está olvidado. Nos tendríamos que de verdad sentir ciudadanos de Bogotá y hablarle a los otros en nombre de esa cosa. Por favor, señor, no tire esto, mire la ciudad. Bueno, en fin, como una especie de conciencia de que somos de aquí y de que esto también importa. Pero pienso que a esta ciudad le falta que promuevan lo estético. Yo pienso que una ciudad se dignifica cuando se llena de belleza, que sus gobernantes busquen no solamente lo funcional, sino lo bello, ¿no? Ahora que hablas de eso, de la belleza, de la estética, y tú siendo pues, una escritora, una artista, ¿qué podríamos hacer desde la cultura, desde el arte, además de estas intervenciones? ¿Qué podríamos hacer para promover que la belleza vuelva a ser parte de nuestro día a día? Es difícil porque, digamos, individualmente siento que hay una impotencia muy grande. Tendría que haber una convocatoria, ¿cierto? Pero que no sean convocatorias efímeras. Hoy aquí una cosita y eso desapareció, ¿no? Sino como pensando por lo menos en un mediano plazo. Me estoy acordando así de repente de esos recitales que organizaba María Mercedes Carranza de poesía. La poesía se murió en esta ciudad, ¿no? Entonces, yo asistí a eventos de ella que tenían una asistencia de miles, o sea, de manera casi inverosímil, de miles. ¿No? Entonces, yo pienso que la ciudad en los días de fiesta se tendría que llenar, claro, pues hay los grandes festivales, eso no voy a negarlo, no. Me gustaría una cosa más cotidiana. Los domingos siempre hay un concierto en la placita tal, en el parque, y no en los grandes parques, sino como que vayan itinerantes por los distintos lugares de la ciudad, o de pronto concursos de dibujo para los niños. Yo me acuerdo que yo participé en uno cuando era súper niña, ¿m? Que éramos todos sentados en el suelo con el papel que nos habían dado y entonces como qué lindo vincular la familia, ¿no? Eh, bueno, a veces veo que hacen cosas con perros, sí, concursos de perros, pues todo eso, digamos que la ciudad se llene de esas cosas de manera más visible, más evidente y más constante. Eso es lo que se me ocurre. Cuando tú escuchas la palabra perrenque, ¿qué te viene a la cabeza? Mucho perrenque. Eh, Perrenque es una palabra fabulosa que quiere decir que tiene que ver con fuerza y con resiliencia, que esa palabra que no me gusta tanto, pero sí, como frente a la adversidad perrenque, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. ¿Y tú crees que los bogotanos y bogotanas tenemos perrenque? Yo creo que mucho. Nomás pienso en la mujer que sale después de hacer un almuerzo para dejarle a los niños, lleva a los niños al colegio y se monta en un bus 1 hora y media para llegar a un trabajo y luego sale exhausta y no le queda tiempo, Blanca, para disfrutar de nada, sino para
tal vez acostarse a las 8:30 a ver televisión de manera pasiva. ¿Qué va a querer leer esa mujer? ¿Qué va a querer hacer nada? También me interesa por eso mucho la idea de la ciudad, eh, de los 15 minutos. No sé si eso sea impracticable ya en esta ciudad, pero también volver a pensar los horarios, ¿no? Cosas que se han intentado, pero como que nunca han llegado a ser algo verdadero. Es decir, humanizar la ciudad. Pero ¿qué se necesita para eso? Un alcalde que no solamente sea eficiente, sino que tenga imaginación, que tenga sueños, que sea creativo, que tenga un discurso diferente. ¿Tú sientes orgullo por Bogotá? Propiamente orgullo no. Cuando le hablo a un extranjero de la ciudad, sí le hablo de las bellezas de Bogotá. Y no me voy a poner a hablarle de los horrores, ¿no? Entonces le hablo de los cerros, le hablo de que tenemos en ciertas partes de la ciudad mucho verde, de la luz de la ciudad que me parece maravillosa, sobre todo la luz de la tarde me parece del clima. Bueno, a veces a mí este clima hoy porque estamos en un día divino, ¿no? Pero cuando le da por llover, yo soy una víctima de la ciudad, o sea, odio el clima de Bogotá a veces. Tenemos una arquitectura que yo creo que tiene muchas cosas muy buenas y lugares muy lindos. Entonces, digamos que quisiera sentir más orgullo de Bogotá. Y lo que siento es que hay muchos factores que potencian esta ciudad. Si tú quisieras darle un mensaje a los bogotanos y bogotanas para mejorar esta ciudad, para que puedas volver a sentir orgullo, ¿qué les dirías? Primero que todo, que cuiden la limpieza, porque eso es lo primero que uno le pide a un ciudadano, que no bote cosas al piso, que no saque los escombros al frente de la casa, que no saque el colchón y lo tire en el parque más cercano, ¿no? Como cuidados fundamentales con la ciudad, porque es difícil hablarle a gente que a veces lo que hace es padecer la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por ese amor que sientes por Bogotá aún con todos sus problemas. Y sobre todo, gracias por esa poesía y esa escritura que tienes, que sé que tiene mucho de Bogotá, pero sobre todo sé que tiene mucho de amor y de mucha de ese perrenque que estamos buscando que las personas reconozcan en Bogotá. Muchas gracias.